Oh, Señor Jesús, muy buenos días, mis queridas hermanas. Disfrutaremos el día de hoy nuestro alimento diario. Oh, Señor Jesús, tiene por serie la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Las epístolas de Juan y de Pedro. Amén, Señor Jesús. Amadas hermanas, tenemos un nuevo tomo. Amén. La palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Amén. El título de la semana: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén, Señor Jesús. Semana 1, día lunes. Lectura bíblica para hoy está en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 11, versículo del 2 al 3. Y Hechos capítulo 21, versículo 17 al 20. Leamos, hermanas, con oración, con inmersión. Oh Señor Jesús, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén, Señor Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén, aleluya. Señor Jesús, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén, aleluya. Esta cita está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amén, Señor Jesús. Amén. Buen disfrute de la palabra. Amén. Título de hoy: los judaizantes y la iglesia en Jerusalén. El mensaje de esta semana se titula: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La regeneración fue el primer paso en nuestra salvación, porque el día que creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu fue salvo. En cuanto a nuestro cuerpo, será transfigurado cuando el Señor regrese, y nuestra alma día a día va siendo salva a través de las pruebas que se nos presentan, así como el oro, para ser purificado, es sometido a altas temperaturas. Cuando pasamos por tribulaciones, nuestras impurezas, como los metales, suben a la superficie y entonces el Señor puede quitarlas purificándonos. Los sufrimientos no son castigos de Dios, sino son el modo como Él nos transforma para hacernos partícipes de su santidad. En estas situaciones, en lugar de desanimarnos, busquemos ser más obedientes al Señor y a la palabra, porque tenemos un Padre amoroso que nos cuida en la iglesia a través de los hermanos, los presbíteros. Estos hermanos deben pastorear el rebaño por amor, llevando a todos a seguir de cerca la palabra profética. La palabra nos libera del orgullo y nos hace permanecer firmes en la fe hasta el final. La primera epístola de Pedro probablemente fue escrita en Babilonia. Pedro fue el apóstol cuyo testimonio en el día de Pentecostés llevó a muchos judíos a creer en Jesús, surgiendo así la iglesia en Jerusalén, junto con Juan y los otros apóstoles. Pedro hizo un excelente trabajo al comienzo de la iglesia. En Jerusalén todos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y así avanzaba bajo el gobierno de Dios. Entonces Pedro estaba en la casa de Cornelio, donde los gentiles creyeron en el Señor y fueron incluidos en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, después de regresar de la casa de Cornelio, Pedro encontró oposición, especialmente de aquellos llamados de la circuncisión. Hechos capítulo 11, versículo 2 al 3. Se le preguntó por qué había entrado en casa de los incircuncisos, gentiles, y comido con ellos. Pedro explicó que Dios lo había enviado a la casa de Cornelio, porque también quería
introducir en el cuerpo a los gentiles que habían creído en el Señor Jesús. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. Este grupo era celoso de las tradiciones de sus padres y de la ley de Moisés, por lo que trataron de adaptar la fe en Cristo a las prácticas de la ley. Esto trajo muchas dificultades al ministerio de Pedro, impidiéndole avanzar en la región de Judea. En el capítulo 15 de Hechos, Pablo fue levantado por el Señor para alcanzar a los gentiles. Al regreso de su primer viaje con Bernabé, también tuvieron problemas con aquellos celosos de la ley. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Los judíos creyentes insistían en un requisito más para ser salvo. Además de creer en Jesús, era necesario circuncidarse según el rito de Moisés. Sin embargo, esto no es bíblico. La ley dada por Dios en el Antiguo Testamento sirvió únicamente como un ayo, un tutor para guardar al pueblo de Israel hasta la venida de Cristo. Por esta razón, cuando Jesús vino a la tierra, todos los que antes estaban guardados por la ley debían entregarse a la fe. Frente a lo sucedido en Hechos 15, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para hablar con los ancianos sobre el asunto. El apóstol Pedro dio su opinión, pero la palabra final fue la de Jacobo, el hermano de Jesús. Jacobo era un hombre piadoso, de carácter conciliador, por lo que trató de unir la fe con la práctica de la ley. Pedro había demostrado que la era de la ley había pasado y que ahora debían seguir a Cristo, pero la opinión de Jacobo prevaleció. A partir de ese momento, ya no vemos a Pedro cuidando las iglesias, sino que vemos a Pablo siendo usado por Dios para levantar iglesias en Asia, Macedonia y Acaya. En su tercer viaje, Pablo regresó a Jerusalén y ya no encontró a los apóstoles, sino solo a los ancianos. Hechos capítulo 21, versículo 17 al 20. Pablo les contó lo que el Señor había hecho entre los gentiles, y ellos respondieron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son salvos de la ley. Así aumentó el problema que había comenzado cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, porque toda la iglesia en Jerusalén se volvió celosa por la ley. En este escenario, la dispensación de la fe no pudo avanzar. Pedro prácticamente perdió su función en Jerusalén. Apareció nuevamente en su primera epístola cuando comenzó a cuidar de los judíos que creyeron en el Señor Jesús y estaban dispersos por todo el mundo gentil. Por lo tanto, las cartas de Pedro tienen características distintas a las de Pablo. En las epístolas de Pablo vemos a un apóstol en la plena actividad, levantando y consolidando iglesias, predicando la palabra profética, promoviendo el avance de la obra del Señor. En las epístolas de Pedro vemos al apóstol pastoreando a hermanos que estaban dispersos. Aunque las cartas de Pedro no registran el progreso del Evangelio, muestran que él tenía una comprensión perfecta de la economía de Dios, razón por la cual no quiso participar en la obra de los judaizantes en Jerusalén. Él cuidó de los que estaban dispersos, porque fue llamado a ser apóstol de los judíos,
mientras que Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Amén.